El Ministerio de Educación, una vez más, pone a tu disposición herramientas que te ayudarán en tu trabajo pedagógico. Las rutas del aprendizaje están preparadas para hacerte llegar distintas estrategias que puedes utilizar con tus niños y niñas. La planificación puede ser considerada como una hipótesis de trabajo, considerando que no todo lo planificado se va a desarrollar tal como se ha pensado, ya que pueden surgir situaciones que ameriten su cambio cuando lo planificado no está produciendo los efectos esperados. Para que la planificación sea más pertinente o se ajuste más a la realidad, es siempre necesario partir de un diagnóstico. Se debe tener en cuenta las características de los niños y las niñas, sus necesidades de aprendizaje, el contexto donde se desarrolla el proceso pedagógico, las rutas del aprendizaje y el conocimiento de los lineamientos del nivel con sus principios orientadores. Cuando nosotros planificamos, debemos respondernos a las siguientes interrogantes. ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo sabemos que lo estamos logrando? ¿Y con qué lo lograremos? He conversado con los padres de familia y revisando las fichas de matrícula de los niños y niñas que acompañaré este año, he encontrado que 2 de ellos vienen de otras provincias. Algunos padres trabajan todo el día fuera de casa y también hay niños que en la tarde acompañan a sus padres a vender en el mercado. Después de este diagnóstico, puedo pensar en planificar diferentes actividades interesantes y que involucren a los niños con sus padres. Se me ocurre que con los que trabajan en el mercado puedo plantear un proyecto. La programación o planificación anual es la previsión general de las posibles unidades didácticas, las que se trabajarán a lo largo del año escolar para desarrollar las competencias y capacidades previstas a partir de las situaciones significativas que se generan del contexto y la calendarización de la comunidad. Debe ser interesante, novedosa, contextualizada, factible de realizar y flexible, ya que puede ser modificada de acuerdo a las situaciones emergentes que se presenten y de los intereses de los niños y niñas. Debe partir de un análisis y reflexión de qué aprendizajes queremos lograr y de qué manera favorecemos su desarrollo integral. Colegas, luego de haber analizado el diagnóstico y también conocer ya la información personal de nuestros niños y niñas, qué experiencias tienen, todo lo que nos puede servir para plantearnos actividades significativas el presente año. Ahora tenemos que trabajar la planificación anual. Rosita me contó que ella trabajó el año pasado con los niños que yo recibiré este año. Y con todo lo que me ha contado, ya se me están ocurriendo algunas actividades que responden a los intereses y necesidades de las niñas y niños. Además de lo que sabemos de nuestros niños y niñas, que son nuestro eje central de nuestras actividades, tenemos que tener en cuenta y revisar nuestras rutas de aprendizaje, cuaderno de trabajo y todo el material que el Ministerio de Educación nos ha proporcionado para poder hacer y empezar nuestra planificación anual. Sí, entonces empecemos por la descripción general. Esta descripción general que es la que nos va a guiar en la planificación de todas las actividades a lo largo del presente año escolar. La situación significativa que constituye el hilo conductor de toda secuencia didáctica debe ser de acuerdo al contexto sociocultural, geográfico y comunal, además de representar un reto para los niños que les permita aprender algo, partiendo de la descripción de la situación acompañada de la intencionalidad pedagógica. Se pueden formular preguntas para que movilice la acción del niño en el entorno. Entonces debemos de colocar el título en la unidad didáctica, que debe ser atractiva. La unidad didáctica se organiza en torno a las situaciones significativas, las mismas que pueden ser modificadas de acuerdo a los hechos emergentes que se presenten y de los intereses de los niños. En el nivel inicial existen varias formas de programación y siempre deben ser interesantes, novedosas, contextualizadas, factibles de realizar y flexibles en su planificación.
Tal es así que tenemos las unidades de aprendizaje, los proyectos y los talleres. En el caso de las unidades de aprendizaje, tienen que ser relevantes, tanto para los niños como para nosotras. Se debe asegurar una secuencia lógica y ordenada que permita la integración de áreas. En el nivel inicial, no solo planificamos comunicación por separado o matemática, es en el desarrollo de las actividades donde se ve esta integración de áreas. ¿Que se debe prever el tiempo? Sí, como algo flexible. Quiere decir que no tendríamos por qué plantearlo como que tiene que ser algo que dure 15 días, un mes, una semana, 2 semanas, sino que está supeditado a la intencionalidad pedagógica y a las actividades que se tienen previstas a desarrollar en la unidad de aprendizaje. Una sugerencia que se está brindando es que el primer día en que se inicia la unidad de aprendizaje se deba presentar a los niños en líneas generales de lo que se va a hacer, con la finalidad de captar su interés y generar la expectativa por las cosas que se van a realizar. Se trata de dar una pincelada en líneas generales de las actividades. No es el detalle el día a día, porque eso saturaría a nuestros niños. En esta flexibilidad de la planificación, cada docente podrá tener la libertad de crear sus propios formatos. Sin embargo, hay elementos mínimos con los que se tiene que contar para que esta planificación sea fluida y fácil de realizar. La unidad de aprendizaje tiene elementos: el título, la situación significativa, los aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, la evaluación y los recursos. Otra forma de programación son los proyectos, que pueden surgir de los intereses de los niños o de la docente, de acuerdo a las situaciones que puedan suscitarse en el diario quehacer, tanto dentro o fuera de la institución educativa. Implica que la docente realice una preplanificación con su selección de competencias, capacidades y actividades, las mismas que llevará al aula y en consenso con los niños tendrán que ser ajustadas para luego iniciar la ejecución del proyecto. Al igual que las unidades de aprendizaje, también tienen elementos mínimos que se tienen que considerar, y aquí los tenemos. El nombre del proyecto, el tiempo de duración, el producto, la organización de actividades, los aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, la evaluación, los recursos y finalmente la implementación. Ahora pasaremos a los talleres. La lógica de estos es promover la autonomía y la toma de decisiones en los niños y las niñas, cuando eligen el taller en el que desean participar o la selección del material a utilizar para ejecutar su propia propuesta de trabajo, ya sea de manera individual o grupal. ¿Qué es lo que deben permitir estos talleres? Es la expresión de los niños en los diversos lenguajes, la exploración de los materiales, con la finalidad de permitirles manipular diferentes objetos en los talleres. De lo que se trata es fomentar su necesidad de movimiento en los talleres de psicomotricidad, promover la creación usando máscaras, títeres u otros objetos propios del taller. No se trata de enseñar técnicas o coreografías, sino que nuestra labor como docente sea, en principio, acondicionar los espacios, prever y organizar los materiales que se utilizarán en cada uno de los talleres, además de acompañar y observar a los niños durante la ejecución de sus actividades, para luego poder registrar cuáles son esas competencias y capacidades que están logrando de manera progresiva. Los talleres, al igual que la unidad de aprendizaje y los proyectos, tienen elementos mínimos que se tienen que considerar en la planificación. El nombre del taller,
los aprendizajes esperados, la secuencia didáctica, la evaluación y los recursos. Los talleres se pueden organizar de dos formas, a nivel de institución educativa y a nivel de aula. Cuando los talleres se realizan a nivel de institución educativa, la directora con las docentes se organizan y cada una de ellas asume un taller en sus aulas, es decir, que tendrá que acondicionar el espacio y los materiales para que los niños de las diferentes aulas puedan participar de estos de manera libre y voluntaria, en los tiempos y horarios que se hayan establecido a nivel de institución educativa. Otra forma de organizar los talleres es a nivel de aula. Por ejemplo, yo docente de 3, de 4 o de 5 años, he previsto realizar mi taller de gráfico-plástica. Ya he organizado el espacio, he previsto los materiales e invito a los niños a que ellos decidan el material con el que van a trabajar. ¿Para qué? Para que cada uno pueda elaborar su propia propuesta de trabajo, ya sea de manera individual o de manera grupal. En el caso de los talleres, las docentes tenemos que asegurar que los niños transiten por cada uno de los talleres, ya sea en el taller a nivel de institución o en los talleres a nivel de aula. Estos se pueden realizar de manera diaria o interdiaria, de acuerdo a la planificación o programación de las actividades durante la jornada diaria. ¿Qué les parece empezar con el proyecto Organicemos Nuestra Aula? Me parece bien, porque estaremos en una etapa de adaptación y organización de las niñas y niños. Esta semana empezaremos con la presentación del proyecto a los niños para hacer la negociación y luego las actividades a realizar. Se me está ocurriendo algunas ideas para realizarlas en las sesiones de aprendizaje. La sesión de aprendizaje son la organización secuencial y temporal de las acciones de cada día para el logro de los aprendizajes esperados. Debes considerar el título que sintetiza la situación significativa, las competencias, capacidades e indicadores. Es necesario considerarlas para no perderlas de vista, y su secuencia didáctica como el inicio, desarrollo y cierre, así como la evaluación del proceso. En el inicio se plantean los propósitos de la sesión, se propone un reto o conflicto cognitivo y se motiva al niño despertando su interés y se recogen los saberes previos, con preguntas relacionadas con las capacidades a lograr. En el desarrollo, debes considerar actividades que promuevan la movilización de las diferentes capacidades. Debes especificar qué harás tú como docente y los estudiantes. Debes formular las estrategias metodológicas que integren los aprendizajes fundamentales. Y en el cierre, puedes motivar que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, puntualicen lo principal de la sesión y la reflexión sobre cómo lo aprendieron. En aulas multiedad, se debe considerar la atención simultánea y diferenciada, es decir, realizar la programación y actividades para los niños de más edad, y el resto participará en acciones más específicas, de acuerdo a su edad y de manera progresiva. Margot, ya tenemos nuestras competencias, capacidades e indicadores. También tenemos nuestro cronograma de actividades. Empecemos a hacer nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, Domi, tenemos que organizar nuestras actividades diarias. Sí, considerando también los talleres. Para la ejecución de talleres, se ha propuesto una secuencia didáctica de 3 momentos. En el inicio, los niños y niñas conversan sobre el desarrollo de la actividad y en asamblea recuerdan las normas de uso y cuidado de los materiales. La docente motiva a los niños y niñas a la creación libre de sus trabajos a partir de la exploración. En el desarrollo, es el momento en el que se les invita a explorar libremente el material organizado por la docente, para que observen las posibilidades que tienen con su uso. Luego,
cada niño y niña realice su propuesta con el material elegido, ya sea a nivel individual o grupal. Y en el cierre, los niños y niñas verbalizan de manera espontánea lo que han realizado. Se puede realizar un recuento de lo vivido en el taller y su sentir en relación al mismo. La idea es que se ejecuten a diario o interdiario, especialmente de acuerdo a los intereses y necesidades de los niños y niñas y a las posibilidades de la institución. Estos talleres pueden ser gráfico-plástica, música, danza, dramatización y psicomotricidad. Asimismo, para que puedas organizar tu jornada diaria, te sugerimos planificar las actividades considerando la rutina de ingreso, el saludo, el registro de la asistencia, la revisión del calendario. Luego puedes realizar la sesión ya sea de la unidad de aprendizaje o del proyecto. Puedes continuar con el refrigerio lonchera y la ejecución del taller. Luego el juego libre en los sectores y la despedida, de una manera cálida. La forma en que tú organices tus actividades diarias dependen única y exclusivamente de cuáles sean tus propósitos durante la permanencia de los niños en la institución educativa. Los niños y las niñas van al jardín a aprender, jugar, socializar, por lo que debemos asegurar que las actividades que se realizan en la institución educativa sean atractivas y factibles, que permitan involucrarlos y que se sientan contentos para desarrollarse de manera integral.